dinero que ha sacado fuera de España en paraísos fiscales. Por eso digo que Maite Zaldívar sabe perfectamente dónde está el dinero de Julián Muñoz. Lo digo hoy aquí claro y alto, lo sabe perfectamente. Sociedades establecidas en Suiza y en Delaware, en el paraíso fiscal americano de Delaware. Lo que acabamos de escuchar es una declaración clara y contundente del periodista Juan Luis Galiacho, quien participó en el programa Tardeo ayer. En un entorno mediático donde la verdad a menudo se distorsiona y los intereses comerciales a menudo prevalecen sobre la ética, Galiacho se presenta como una de las pocas y dignas excepciones en una cadena como Telecinco. Es esencial resaltar que este tipo de periodismo, que busca la verdad en medio de un mar de manipulación y desinformación, se ha vuelto crucial para que el público pueda formarse una opinión informada sobre temas controvertidos y figuras públicas. La situación que estamos presenciando es verdaderamente escandalosa. Es un nuevo episodio en la cadena de Mediaset, pero este caso es especialmente grave por las implicaciones que conlleva. Este individuo, Julián Muñoz, ha dejado este mundo sin haber devuelto el dinero que despojó de las arcas de Marbella. Para contextualizar, recordemos que Muñoz fue un alcalde de Marbella implicado en múltiples escándalos de corrupción, lo que lo convirtió en una figura muy controvertida. Su gestión estuvo marcada por el derroche y la corrupción, y su nombre ha sido sinónimo de un sistema que permitió que el abuso de poder se convirtiera en la norma en el ámbito político local. En lugar de ofrecer una explicación clara sobre el paradero de esos fondos o dar cuentas de a dónde se dirigieron, ha optado por realizar una entrevista póstuma en la que, en esencia, se ha dedicado a criticar a Isabel Pantoja. Esta estrategia no solo busca desviar la atención de sus propias acciones, sino también crear un espectáculo mediático que alimente el morbo del público. Este fenómeno pone de relieve cómo los medios de comunicación pueden, en ocasiones, convertirse en cómplices de las narrativas que favorecen a los poderosos, en lugar de investigar y exponer la verdad. En Telecinco, estamos observando cómo la mayoría de los presentadores, como ya se ha comentado, con algunas honrosas excepciones, se han alineado para aplaudir esta narrativa. No nos sorprende del todo, ya que está claro que la cadena ha estado disfrutando de un notable éxito en términos de audiencia. En un entorno donde las cifras de visualización son el rey, el enfoque sensacionalista parece ser la estrategia elegida para mantener el interés del público. La noche del miércoles, gracias a esta controvertida entrevista, el programa del viernes logró un increíble aumento hasta un 19% de cuota de pantalla, una cifra que muestra no solo el poder del morbo, sino también la habilidad de los medios para capitalizar sobre la tragedia y el escándalo. Este fenómeno no es solo un reflejo de la calidad del contenido, sino que también revela una tendencia más amplia en la televisión actual, donde el sensacionalismo y el morbo parecen ser los principales motores de la programación. La saturación de contenido escandaloso ha llevado a los televidentes a buscar cada vez más historias que impacten, que conmuevan o que generen controversia. Sin embargo, esto plantea una pregunta crucial. ¿Hasta qué punto los medios son responsables de la narrativa que construyen? ¿Qué papel juegan en la conformación de la opinión pública? Es realmente inquietante ver cómo, en este contexto, la audiencia se convierte en un arma de doble filo. Por un lado, son los consumidores de este tipo de contenido. Por otro, son víctimas de una manipulación que los lleva a alimentarse del escándalo, a menudo sin cuestionar la ética detrás de lo que están viendo. La situación no solo es alarmante, sino que plantea preguntas importantes sobre la ética en el periodismo y la responsabilidad de los medios al dar voz a personajes como Julián Muñoz. Las audiencias pueden estar disfrutando del espectáculo, pero esto no significa que sea moralmente correcto. El sensacionalismo que a menudo predomina en los medios de comunicación puede tener consecuencias profundas en la forma en que las personas perciben a estos personajes y los eventos en los que están involucrados. Por lo tanto, no es extraño que estén celebrando este éxito. De hecho, hemos visto que esta noche, Maite Zaldívar, la exesposa de Muñoz, estará sentada en el plató, lo que asegura que el negocio debe continuar, sin duda. Este tipo de contenido se convierte en un ciclo repetitivo donde el drama y el escándalo son incesantes, a expensas de una cobertura informativa más responsable y equilibrada. Después de este breve resumen, profundizaremos en lo que Galiacho desveló ayer con más detalle. Pero antes de continuar, centrémonos en un asunto que tiene relación directa con lo que acabo de mencionar. A pesar de las cifras de audiencia que ha estado cosechando Telecinco con toda esta polémica, la verdad es que la audiencia no es tonta. La cadena ha recibido una avalancha de críticas por el repugnante espectáculo que están montando en torno a la figura de un fallecido que, además, no era precisamente un santo, a pesar de que ahora intentan presentarlo como tal. Este es un claro ejemplo de cómo los medios pueden manipular la percepción pública, al tratar de reescribir la narrativa en favor de sus intereses comerciales. Frente a todas estas críticas y la indignación de la audiencia, quien ha decidido tomar la palabra es el presentador de ese programa, Santi Acosta. Él ha declarado que, según su perspectiva, no están blanqueando la imagen de nadie.
Este también fue el presentador de Salsa Rosa, y se siente orgulloso de las audiencias que obtuvo con la reciente entrevista póstuma, expresando que fue un gran placer llevarla a cabo y que tuvo un éxito rotundo. La falta de autocrítica en su declaración es evidente, y refleja una cultura mediática en la que los ratings parecen ser más importantes que la integridad periodística. Además, Acosta asegura que aún no han mostrado todo el contenido de la entrevista. Cuando se le pregunta si habrá más declaraciones, su respuesta es clara y contundente. Sí, tenemos 2 horas y media de grabación y más de 600 páginas de memorias. Este aspecto es significativo porque muestra cómo los medios, en lugar de ofrecer una cobertura equilibrada y ética, se están sumergiendo en una espiral de explotación sensacionalista. Este tipo de periodismo no solo es problemático desde el punto de vista ético, sino que también puede tener un impacto negativo en la forma en que la sociedad percibe la corrupción y la justicia. Al parecer, en su búsqueda por la audiencia, los medios a menudo olvidan su responsabilidad de informar y educar al público. En lugar de ofrecer una perspectiva crítica sobre los eventos y las figuras en cuestión, prefieren enfocarse en el escándalo y el drama. Esto no solo alimenta la sed de morbo de la audiencia, sino que también refuerza una cultura en la que el drama y la controversia son más valorados que la verdad y la responsabilidad. Así que supongo que, efectivamente, sacaremos más material este viernes. Siempre existe la tentación de seguir explotando temas que son del interés del público. Es evidente que, ni siquiera el propio presentador oculta que actualmente están muy satisfechos con esta situación. Saben que el tema genera morbo, y el morbo atrae audiencia. Parece que tienen la intención de estirar este chicle lo máximo posible, incluso si eso significa comprometer la integridad del periodismo. En relación a las críticas que hemos discutido y que ha estado recibiendo Telecinco, Santi Acosta tiene una respuesta. Él afirma: escucho las críticas y las filtro. Hay críticas en las que la gente tiene razón y otras en las que no. En cuanto a las críticas sobre tener a su nieto en el plató o asistir al funeral, no dice mucho al respecto. Es importante mencionar que se ha hablado poco sobre el nieto, y me pregunto qué hacía el otro día en ese plató. Desde luego, si todo esto fue un intento para presentarnos a Julián Muñoz como un ser entrañable que merecía compasión, la verdad es que la estrategia fue bastante burda. La defensa de Acosta también plantea preguntas sobre cómo los medios manejan el delicado equilibrio entre informar y explotar el dolor ajeno. Santi Acosta continúa defendiendo su postura frente a las críticas, que, por cierto, también han surgido desde dentro de la propia cadena. Esto ya lo comentamos en un vídeo anterior, y resultó bastante interesante. Recordemos que, en su momento, le cancelaron una entrevista a Luis Rubiales, el expresidente de la Federación Española de Fútbol, quien protagonizó la famosa polémica del piquito con la capitana de la selección. A Rábago le anularon una entrevista con Rubiales porque argumentaron que, por el momento, eran una cadena familiar y limpia, y que no podían realizar una entrevista a alguien como él. Sin embargo, tras mostrarse tan estrictos en aquel momento, ahora nos encontramos con que no solo emiten la entrevista de Julián Muñoz, sino que, además, llevan a cabo un blanqueo total de su figura. Este doble rasero es una clara indicación de cómo las prioridades en los medios pueden cambiar rápidamente en función de los intereses comerciales. La situación plantea interrogantes sobre la coherencia y la ética en la cobertura de noticias, especialmente cuando se trata de figuras públicas que han estado involucradas en delitos graves. Lo más preocupante de todo esto es que la audiencia, al final del día, es quien decide qué tipo de contenido consumen. Sin embargo, la responsabilidad de los medios es aún mayor, ya que ellos tienen el poder de influir en la percepción pública de figuras como Julián Muñoz. Como mencioné, Santi Acosta también sostiene que su deber como periodista es sentarse y escuchar, y en este caso, Julián Muñoz es un hombre que reconoce sus delitos y ha cumplido su pena de prisión. Es importante recordar que, ni siquiera cumplió su condena completa, pero él insiste en que está cumpliendo con sus obligaciones económicas. Sin embargo, es fundamental cuestionar qué significa realmente cumplir con una condena, especialmente en un caso donde las repercusiones sociales y económicas son tan profundas. Esto, por supuesto, es sin devolver el dinero que sustrajo y casándose con Maite Zaldívar poco antes de fallecer en circunstancias extrañas. Aún así, Santi Acosta prefiere hacerse el desentendido y dice: no soy quien para sentarme y hacer otra cosa que no sea preguntar y escuchar a un hombre que sabía que se iba a morir. Sin embargo, esta actitud plantea un dilema ético en el periodismo. ¿Es suficiente con preguntar y escuchar, o también tenemos la responsabilidad de cuestionar y desafiar a aquellos que intentan manipular la narrativa a su favor? El presentador de viernes también alaba la generosidad de Julián Muñoz, algo que no comprendo del todo, ya que en esa entrevista póstuma no se reveló nada especialmente nuevo, más allá de las críticas habituales hacia Isabel Pantoja, a quien ahora intentan presentar como la mente maestra detrás de la Operación Malaya. Pero para Santi Acosta, Julián fue muy generoso por haberse sentado a contar su historia,
compartiendo detalles sobre Isabel Pantoja, Jesús Gil y su época en Marbella. Esto es muy interesante, pero también me intriga mucho, desde una perspectiva personal, el temor que experimentaba ante su inminente muerte. La vida de un personaje como Muñoz está llena de contrastes. Por un lado, disfrutó de un alto nivel de vida, mientras que, por otro, sus acciones tuvieron consecuencias devastadoras para muchos. Su historia es un recordatorio de cómo el poder y el dinero pueden corromper, y cómo a menudo aquellos que están en posiciones de autoridad son los que se benefician, a expensas de la sociedad en su conjunto. Creo que, en ese momento, todos tendríamos una sensación impactante, como la que él tenía, y me parece fascinante poder escucharlo. Sin embargo, debemos tener cuidado de no caer en la trampa de glorificar a alguien que ha hecho tanto daño. Esto es algo que el periodismo tiene que manejar con delicadeza, ya que la línea entre informar y glorificar se vuelve borrosa. El juez ya hizo su trabajo en el caso Malaya y en otros varios, por lo que mi labor como periodista consistía en escuchar su verdad en ese momento crucial. Al final, parece que todo esto se convierte en una excusa para justificar lo injustificable. Esta dinámica es un reflejo de cómo los medios de comunicación a menudo se convierten en cómplices de las narrativas que deberían estar cuestionando. ¿Y quién más? ¿Qué otro rostro destacado de Telecinco ha salido a defender lo que están haciendo la cadena con Julián Muñoz? La respuesta tampoco debería sorprendernos. Otra persona que, por las audiencias, es capaz de lo que sea, aunque luego se presente como una figura intachable. Estoy hablando de Ana Rosa Quintana, quien, como era de esperar, se siente obligada a nadar a favor de la corriente. Ayer, salió a defender a Telecinco y a Julián Muñoz, insistiendo en que no están realizando un lavado de imagen. Pero no solo eso, también tiene la audacia de afirmar que, gracias a esa entrevista, Julián Muñoz ha salido perjudicado. Esto plantea una pregunta fundamental sobre la responsabilidad que tienen los medios al presentar la información. Es decir, que, en efecto, debemos agradecer a Telecinco, tal como se indica en el portal 20 Minutos, ya que esa entrevista póstuma ha suscitado un intenso debate. Varios comunicadores y usuarios de redes sociales han señalado que el formato podría haber sido un intento de blanquear la imagen del exdirigente. Sin embargo, este jueves, Ana Rosa Quintana expresó en Tardeo su desacuerdo con esta opinión, afirmando: "No creo que Julián Muñoz haya quedado bien con esta entrevista, se ha mostrado como una persona corrupta". Es crucial aclarar que no es que Julián Muñoz haya aparecido como una persona corrupta, es que, incluso antes de que se emitiera esa entrevista, y desde hace muchos años, porque no debemos olvidar que este señor ha estado en prisión, ya sabíamos perfectamente que era una persona corrupta. Esto nos lleva a reflexionar sobre la naturaleza del perdón y la redención. ¿Puede alguien realmente redimirse cuando los daños que ha causado son tan profundos? Esa es una pregunta difícil de responder, y es una que debería estar en el centro de cualquier discusión sobre figuras como Julián Muñoz. La percepción pública sobre estas figuras puede ser moldeada por los medios de comunicación, y es importante que el público mantenga un pensamiento crítico en lugar de aceptar ciegamente la narrativa que se les presenta. Eso es lo que Ana Rosa y la audiencia no comprenden. Conociendo el historial de este individuo, ¿qué credibilidad puede tener? Le sentáis para ofrecerle una entrevista y contribuís a que su familia se enriquezca aún más a través de este circo mediático. Este tipo de manipulación no solo daña la percepción pública de la justicia, sino que también perpetúa un ciclo de desconfianza hacia los medios de comunicación. Pero no se detienen ahí. Además, Maite Zaldívar se va a llevar una jugosa pensión de viudedad. Es importante recordar que la Seguridad Social permite a los cónyuges recibir el 52% de la base reguladora de la pensión del fallecido, y este porcentaje puede incrementarse hasta el 60% en ciertos casos, dependiendo de la edad del cónyuge sobreviviente o si tiene otros ingresos. En situaciones con cargas familiares, esta cantidad podría aumentar hasta un 70%. Teniendo todo esto en cuenta, en el mejor de los casos, Maite Zaldívar podría recibir una pensión de alrededor de 1,375 euros al mes, distribuidos en 14 pagas al año, una suma que no está nada mal y que muchos desearían, sin duda, más que ella. Es desconcertante ver cómo estas situaciones se desarrollan en un país donde las desigualdades sociales son tan marcadas. A medida que observamos la situación de Maite Zaldívar, no podemos dejar de pensar en aquellos que realmente necesitan ayuda, en contraste con la aparente fortuna de esta familia. Las imágenes que se proyectan en los medios no hacen más que perpetuar un ciclo de privilegios que parecen escapar de las garras de la justicia. La indignación pública hacia estos fenómenos es natural. Las personas ven cómo individuos con antecedentes criminales logran obtener beneficios, y esto alimenta una sensación de injusticia que resuena en la conciencia colectiva. En este sentido, es importante que los medios no solo informen, sino que también actúen como guardianes de la ética y la moralidad. La línea entre entretenimiento y responsabilidad informativa es a menudo difusa,
pero debe ser una preocupación primordial para cualquier periodista que desee mantener la integridad en su labor. Como se puede observar, este país a veces parece un auténtico circo, y luego nos echamos las manos a la cabeza. Así que ahora, prestad atención, porque vamos a revisar lo que compartió ayer Juan Luis Galiacho, que seguidamente os dejará aún más atónitos. El periodista revela cuál fue el verdadero motivo de la ruptura entre Isabel Pantoja y Julián Muñoz, cuando éste ya se encontraba en prisión. Pero lo más interesante, más allá de la ruptura en sí, es que esto nos lleva a lo que podríamos denominar el rastro del dinero. Prestad atención a lo que cuenta. Hoy te voy a contar la verdad, Ana, te voy a contar la verdad. Esto sucedió en la prisión de Jaén, cuando los abogados le dijeron a Isabel: Isabel, tienes que romper, te está engañando, le está dando dinero a tus espaldas a Maite Zaldívar. Yo sé esto a ciencia cierta. Existen sociedades establecidas en Suiza y en Delaware, en un paraíso fiscal estadounidense. La existencia de tales sociedades plantea serias cuestiones sobre la transparencia y la legalidad en los actos de personas en posiciones de poder. Entonces, ¿qué ocurre? Isabel va a la prisión de Jaén y le dice: me estás engañando, le estás dando dinero a Maite a mis espaldas y no me lo has contado. Esta situación es brutal, y se produce en la prisión de Jaén, donde Isabel termina rompiendo con Julián. Lo que acabáis de escuchar es realmente impactante. Creo que Galiacho merece toda nuestra credibilidad en este asunto, no solo por su trayectoria profesional, sino también porque fue un periodista que se comprometió y se involucró de manera significativa durante aquellos años del caso Malaya y en la Marbella de Jesús Gil. Los paraísos fiscales de Suiza y Delaware serían los lugares donde se encontraría el dinero de Julián Muñoz, y no sabemos si sigue existiendo allí. Este dinero, según se dice, era transferido a Maite Zaldívar a espaldas de Isabel Pantoja, siendo esta la razón de su ruptura. Así que, cuando esta noche veamos a esa señora sentada en el plató de Telecinco, presentándose como una pobre viuda o vendiendo que echa mucho de menos a Julián Muñoz, recordemos todo esto que acabamos de revisar. Quiero añadir que lo verdaderamente escandaloso no es que Maite Zaldívar realice todo esto, porque conocemos cómo es esta familia. Ellos mismos se están retratando al llevar a cabo este espectáculo. Y hay que recordar que solo han pasado 3 días desde el fallecimiento de Julián. Han encontrado el momento perfecto para actuar, sin duda. Pero lo realmente alarmante no es eso. Lo verdaderamente escandaloso es que una cadena de televisión se involucre de esta forma en un negocio tan corrupto. No sé qué opináis vosotros sobre todo esto. Como siempre, podéis dejar vuestras opiniones en la sección de comentarios, además de un me gusta si os ha agradado el vídeo.